Muchas gracias. Bueno, ya inicié la grabación. Y todavía estamos, se diría, a ver cuántos estamos, 9. Bueno, un poquito más de la mitad estamos. Vamos entonces a dar inicio a esta reunión para el trabajo de laboratorio virtual número 11. Esta es la penúltima práctica, cuyo título es propiedades físicas y químicas de los elementos metálicos y no metálicos. Entonces, para hablar de las propiedades en la parte práctica, es importante reconocer también la teoría. Y en cuanto a la teoría, usted ya vio o hemos visto y revisado la unidad referente a propiedades periódicas. Entonces, dentro de las propiedades periódicas hemos visto algunas propiedades físicas y de estas propiedades hay algunas que tienen referencia con las propiedades químicas, entre ellas la energía de ionización y la afinidad electrónica, que en base a esa forma de variación dentro de la tabla periódica, usted ya puede deducir la forma como reaccionan los diferentes elementos para la formación de los compuestos. Entonces, ahí identificar si se trata de un metal o si se trata de un no metal para relacionar con la propiedad de cada uno. Por ejemplo, para los metales la energía de ionización y para los no metales la afinidad electrónica. Eso es importante de reconocer y en base a estas propiedades ver cómo reaccionan o cuán fácil es la reacción de cada uno de estos elementos. Entonces, solo eso nomás y enseguida le doy paso a Cristian para que nos ilustre acerca de lo que usted deberá hacer en la parte práctica, las precauciones que deberá tener. Entonces, siga, Cristian. Muchas gracias, doctor. Bueno, chicos, buenas tardes. Vamos a compartir el trabajo que tenemos para hoy. Antes de sus trabajos están subidos a esta plataforma, a la carpeta de archivo. Y de ahí pues pueden tomar lo que les corresponde. Y bueno, aquí están más o menos sus notas que todavía las estoy completando. En general están bien, como les decía la vez pasada. Y ustedes podrán corroborar con sus evidencias donde indique la nota del por qué tiene tal nota, valga la redundancia. Bien, esto es un poquito demoroso, pero como he escuchado, pues la doctora ya les ha compartido el conocimiento sobre el fundamento teórico de esta práctica, que está relacionado con las propiedades físicas y químicas de los elementos metálicos y no metálicos. Sí, se enfoca principalmente en lo que tiene que ver con la tabla periódica. Entonces, pasaremos brevemente y veremos algunos videos que me pareció interesantes y que van relacionados justamente con esto, y un poco de historia, que me imagino que también lo vieron en la clase. Entonces creo que comenzaremos un recuento, mejor, vamos a entender mejor, ¿no?, esto de las propiedades de los metales y no metales. La diferencia entre uno y el otro, entiendo que igual ustedes ya lo conocen, ¿no?, que por ejemplo los metales son buenos conductores del calor, de la electricidad, son maleables, tienen aspecto brilloso, mientras que los no metales no son maleables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es también importante conocer esto
para diferenciar los unos de los otros. Sí, aquí la clasificación de Mendeleev y Meyer, perdón. Entonces, bueno, Mendeleev, que ya lo vamos a ver un poquito en un video para que conozcamos cuán interesante ha sido esto y cómo se fue ordenando los elementos en la tabla periódica. Y pues Meyer fue el que dijo, bueno, pues se dio cuenta, ¿no? Que estaban algunas propiedades un poco similares y como que se iban periódicamente repitiéndose. Y a ello se debe realmente es el nombre de tabla periódica, porque periódicamente van teniendo características un poco similares, por un lado. Por otro lado, en la tabla periódica está dividida por bloques. Sí, los bloques S y P están en los extremos, el S está en el extremo izquierdo, el P está en el extremo derecho, y en el centro está el bloque D, y las tierras raras, pues es el bloque F. Entonces, de esta manera está dividida la tabla periódica, y dentro de esto, por supuesto, dentro de esos bloques, obviamente tienen características. Cada periodo o cada bloque tiene, los elementos tienen características propias. Y además de esto, pues están divididas en grupos o familias, que también se lo conocen, ¿no? Que van de manera vertical, y en periodos que van de manera horizontal. Tenemos 18 grupos, 7 periodos, igual cada uno tiene su característica, ¿no? Esto es de manera muy general, y por lo tanto, o sea, por algo han de estar ubicados en estos sitios, ¿no es cierto? Por ejemplo, los metales están ubicados en el bloque S, y las características de esto es que al mezclarse, por ejemplo, con el agua, van a formar bases, mientras que los no metales están en el bloque P, y al mezclarse con el agua, por ejemplo, formarán ácidos. Y de ahí viene, ¿no? De la formación de las bases, luego la formación de los ácidos, ¿sí? Porque inicialmente, o sea, serían óxidos básicos y luego óxidos ácidos. Y estos óxidos, como tal, y al mezclarse con el agua, van a formar ya sean bases o ya sean ácidos como tal. Sí, dentro del bloque perdón, hay una especie de escalón, los cuales son como semimetales, o también se conoce como metaloides. Entonces por ejemplo, el boro, el silicio, el astato, ¿no? Eh, es como que tienden a irse a donde más les llaman. O sea, pueden actuar como ácidos o pueden actuar como bases. Esa es la característica de estos elementos. Sí, esto principalmente aquí usted tiene bastante detallada la información que pues, nuestra compañera nos ha hecho llegar, y pues lo dejamos para que usted lo revise detalladamente en casa. Sí, a breves rasgos les he comentado ya esto, que ustedes también en la teoría lo han visto. Sí, aquí la clasificación de los elementos de la tabla periódica, a breves rasgos lo hemos comentado. Sin embargo, usted puede invertir un poco de tiempo con más detalle en casa. Sí, todas estas características que usted puede apreciar acá, pues ya lo conocemos. Sí, las propiedades igual, de lo que escuché, pues ustedes ya lo conocen, ya tienen una idea de lo que es, ¿no? Por ejemplo, el poder reductor, el radio atómico, el carácter metálico, o sea, dónde están los metales, dónde están los no metales, eh, cuáles son los electronegativos. Si la electronegatividad, por ejemplo, va de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Y es por eso que eh, por aquí está el flúor, y es el más electronegativo. Si es que va desde abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Sí, y pues aquí usted tiene, ¿no? las
el fundamento de cada una de estas propiedades, ¿no? De electronegatividad, poder oxidante, la energía de ionización, que es parte de la teoría. Sí, la reactividad es otro aspecto importante, ¿no? ¿Cuáles son más reactivos? ¿Cómo es el orden de la reactividad? Esto es bastante interesante y vamos a ver algunos videos ya de reales sobre estas propiedades. Sí, la reactividad de los metales va desde hacia arriba, hacia abajo. Sí, por eso es el rubidio y el cesio son los más más violentos, digamos así, en reaccionar, ¿no? Más reactivos. Sí, aquí igual, usted tiene detallado en este gráfico, en esta figura, el orden de la reactividad. Las propiedades químicas, físicas y químicas de los elementos metálicos y no metálicos, ya lo mencioné al inicio, ¿verdad? Sí, pues los metales, por ejemplo, el sodio, el magnesio, el aluminio, estos son tienen cuando lo cortamos, por ejemplo, tienen sus características de ser brillosos y es maleable, ¿sí? Y son muy buenos conductores del calor, muy buenos conductores de la electricidad, ¿sí? Mientras que los no metales es lo contrario, o sea, no son buenos conductores del calor, ¿sí? Algunos de estos son sólidos principalmente y líquidos también. Esas son las características de la diferencia, ¿no? Entre los no metales y los metales. A más detalle, si es que no lo recuerda, pues usted tendrá que revisar la bibliografía para que nos quede un poco más claros. Bien, hasta aquí vamos con esto y justamente vamos a analizar un poco pues nos regresamos un poquito, disculpe. Sí, y vamos por acá, vamos a quedarnos aquí y vamos a ver un video que es bastante interesante y le pedimos que presten atención. Este todavía no, y este sí. Grandes preguntas. El sueño de Mendeleev. ¿De qué está hecho el mundo? En la búsqueda de una respuesta, durante cientos de años, los filósofos y científicos estudiaron todo, desde las partículas más pequeñas del universo hasta eventos cataclísmicos que suceden a 1.000 millones de kilómetros de distancia. Acá es donde se crean los elementos más comunes, en estrellas como nuestro Sol. Las estrellas están compuestas en gran parte por hidrógeno, pero cuando los átomos de hidrógeno se recalientan, se fusionan para formar elementos más pesados, desde el helio hasta otros tan pesados como el hierro. Las estrellas son como hornos. Cuanto más se cocinen los elementos de una estrella, más elementos son creados. Pero nuestro Sol no es lo suficientemente caliente, no posee la energía suficiente para crear elementos más allá del hierro. Sin embargo, nuestros cuerpos están formados por elementos como el cobalto y el níquel que están más allá del hierro. Por lo tanto, tenemos una paradoja, donde tenemos suficiente energía cruda para crear elementos que superen al hierro, y la respuesta es supernova. Cuando las estrellas explotan, se alcanzan trillones de grados. Temperaturas tan altas que se podría golpear fuertemente hierro y distintos elementos para crear uranio, para crear plutonio y todos los otros elementos de la tabla periódica. Entonces, cuando miren su cuerpo, cuando miren los elementos que los rodean, simplemente dense cuenta que estamos hechos de polvo de estrellas. Vinimos de las estrellas. Llevó siglos descubrir esos elementos y clasificarlos en una tabla periódica ordenada. Pero la gente siempre estuvo fascinada por lo que conforma el mundo que los rodea. Estar sentado en una playa, mirando fijamente el fuego, me lleva a 2000 años atrás, a la antigua Sicilia, y a un hombre llamado Empédocles, quien se sentó y miró su fuego, y pensó en el mundo, y llegó a la conclusión de que está hecho solamente de 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua.
Podemos verlos a todos en el fuego. Un trozo de madera verde que se convierte en savia que babea. Era obviamente el agua tratando de regresar a su hogar natural, el mar. Podía ver el humo elevarse hasta el aire, las llamas elevándose hasta su hogar natural, el fuego del sol. Y por supuesto, las cenizas se volvían parte de la tierra. Todo estaba compuesto por 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Actualmente vemos las cosas de otra forma. El agua pura consiste en 2 elementos químicos, hidrógeno y oxígeno. Si analizamos la Tierra, encontramos que contiene docenas de elementos. Pero en la antigua Grecia ya habían aislado algunos de los elementos que reconocemos en la actualidad. Fundían metales como plomo, cobre, hierro y estaño, utilizando carbonilla, una forma de carbón para alimentar el fuego. Y particularmente les fascinaba el oro. Los primeros científicos pasaron 2000 años tratando de crear este elemento precioso con materiales menos valiosos. Más bien hechiceros que verdaderos científicos eran conocidos como alquimistas. Mezcle la yema de los huevos con las cáscaras molidas, vierta la mezcla en un contenedor cerrado y hágalo arder durante 41 días. Hierva el residuo con agua. Luego coloque la solución en un contenedor y cocínelo durante 2 días más. Vuelque el contenido en un caracol, extiéndalo y expóngalo al sol. El agua se convertirá en una sustancia jabonosa. Funda una onza de plata, agréguela a la mezcla y obtendrá oro. Esta receta proviene de Zósimos de Panópolis, quien vivió en Alejandría alrededor del año 300 a.C. Otro alquimista sugería alimentar a las gallinas con partículas de hojas de oro con la esperanza de que pusieran huevos de oro. Por supuesto que estas recetas no funcionaban. No se puede fabricar oro de esa manera. Sin embargo, esto mantuvo ocupado a Zósimos y a sus compañeros alquimistas por mucho tiempo. Pero algunos alquimistas realizaron verdaderos descubrimientos mientras llevaban a cabo extraños experimentos. En 1669, un alemán llamado Henning Brand comenzó a experimentar con orina. Los alquimistas amaban la orina, la llamaban el chorro dorado, y la amaban porque tenía el color perfecto, aunque no el olor perfecto. De todos modos, Brand recogió 50 cubetas con orina. La almacenó hasta que todo el líquido se evaporó, y todo lo que sobró era como un barro y un montón de lombrices retorciéndose. ¡Bah! Eso no fue todo. Luego hirvió toda la sustancia y dejó que fermentara hasta que se volvió negra. Le agregó arena y calentó todo en un autoclave. Empezaron a aparecer gases en el vaso. Y luego pasó algo muy extraño. Tenía frente a él esa maravillosa sustancia que brillaba en la oscuridad. Destellaba y ardía ante sus ojos. Pensó que se iba a apagar, pero siguió y siguió. Lo que realmente había descubierto era el fósforo. No sabía que era un elemento, o de hecho qué elemento era. Lo llamó fuego frío. Robert Boyle fue un irlandés contemporáneo de aquel alquimista. Se interesó en la alquimia, pero era mucho más científico, ya que basaba sus conclusiones en experimentos y no solamente en supercherías. Fue Robert Boyle quien definió un elemento. Sostenía que los elementos podían combinarse entre sí para formar compuestos, pero que no podían separarse en sustancias más simples. Aquí tengo algunos elementos. Esto es sílice, es un metal débil. Esto es bismuto, hermosos cristales cúbicos. Acá tenemos azufre, generalmente se presenta en forma de polvo, pero este fue comprimido. Aquí hay algunos hermosos cristales, cristales naturales de azufre. Esto es yodo. Podemos ver el vapor, color malva claro y hermosos cristales en el recipiente. Esto es bromo, otro de los halógenos. Ven que tiene líquido en el fondo y vapor por arriba, marrón oscuro, un líquido muy pesado. Y esto es cloro.
un gas amarillo verdoso, muy venenoso y desagradable. Entonces, volviendo al siglo XVII, cuando Boyle trabajaba, tenía muy pocos elementos. No fue sino hasta comienzos del siglo XIX, cuando pudieron contar con muchísimos elementos más. Y gran parte de eso fue el resultado de tener a su disposición una nueva y poderosa herramienta, la electricidad. Pasando una fuerte corriente a través de soda cáustica, Humphrey Davy extrajo sodio por primera vez en 1807, con un trabajo muy riesgoso. Cuando reconstruyó su experimento con un equipamiento moderno, el regulador de voltaje estalló. Ah, bien. Humphrey Davy, de hecho, descubrió 4 elementos nuevos utilizando la electrólisis. Primero, potasio y sodio. Y luego bario y estroncio, básicamente con el mismo método. Los científicos del siglo XIX descubrieron todo lo que pudieron sobre los elementos y sus compuestos. Sabían que algunas reacciones químicas se activaban con catalizadores. Registraron el punto de fusión y el punto de ebullición de cada elemento y cómo reaccionaba con otros elementos. Calcularon el peso atómico, lo que hoy denominamos masa atómica. Sabían que los elementos poseían propiedades eléctricas que los ayudaban a combinarse. El sodio arde en cloro con un resplandor anaranjado y produce sal, que es esa sustancia blanca humeante. Después de varios siglos de luchar en la oscuridad, obtuvieron gran cantidad de información, pero era confusa, y los científicos inquisitivos comenzaron a preguntarse si existía un patrón en todos estos hallazgos. A mediados del siglo XIX, los químicos tenían aproximadamente 50 o 60 elementos, pero no entendían totalmente cómo se relacionaban entre sí. Sin embargo, comenzaban a surgir algunos patrones. ¿Qué tenés, Mike, para nosotros? Un metal llamado litio. Un grupo de elementos, los elementos alcalinos, reaccionan todos con agua. Es un poco débil, ¿no? Sí, algo parecido al Alka-Seltzer. Sí. Pero a medida que avanzamos en el grupo, las reacciones se vuelven algo más vigorosas. Ahora sodio, ¿no? Sí. Potasio. Hizo una explosión. Sí. Litio, sodio y potasio claramente formaban un grupo de elementos similares. Los halógenos, cloro, bromo y yodo, conformaban otro grupo. Obviamente existían patrones en los elementos, pero nadie podía presentar un solo patrón que uniera a todos los elementos. Una de las razones era que para ese entonces muchos elementos no habían sido descubiertos. Aunque no lo sabían, estaban completando un rompecabezas al que le faltaban muchas piezas. Sabían que había algún tipo de patrón en toda esa información, pero encontrarlo iba a llevar mucho tiempo y paciencia. Uno de los que emprendió la tarea fue un ruso, Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev tuvo una historia muy extraña. Venía de Siberia, la estela del imperio zarista, y era el menor de 17 hermanos. Y como consecuencia su familia vivió en la pobreza total, y de hecho su padre se quedó ciego y murió, dejando a su familia en una pobreza extrema. Y luego su madre, en una de las grandes historias de autosacrificio, su madre básicamente resignó su vida para asegurarse de que su hijo menor tuviera una educación. Su madre lo llevó a San Petersburgo, donde trató de persuadir a las universidades locales para que lo incorporaran y lo educaran. Bueno, por supuesto que se negaron. Él viene de Siberia, la estela. Y justo antes de morir, ella finalmente logró que su hijo ingresara en una de las academias que luego lanzaron su gran carrera científica. De joven, Mendeleev se hizo famoso por su mente veloz y temperamento activo. Era impaciente y muy polémico. Era muy motivado, muy determinado para llevar a cabo lo que se proponía. Era muy persistente. Además, era un poco excéntrico. Se dejó crecer una larga barba y casi nunca se cortaba el pelo, pero se dedicaba por completo al trabajo. Mendeleev conocía todo lo que había que saber sobre los 63 elementos conocidos y estaba decidido a descubrir la relación entre cada uno de los elementos. Y cuando Dmitri Mendeleev se decidía a hacer algo, no se rendía hasta caer exhausto. 17 de febrero de 1869. Aunque era un hombre muy impaciente, solía calmarse jugando a paciencia.
El objetivo de este juego es clasificar todas las cartas en el orden y color correctos, lo cual no era muy distinto de lo que estaba tratando de hacer con los elementos. Mendeleev tomó cartas en blanco y anotó los nombres de los 63 elementos conocidos junto con su peso atómico. Comenzó a dar vuelta a las cartas, tratando de ver si podía colocarlas en grupos. Pero aunque trató todo lo que pudo, no encontró un patrón. Estaba a punto de salir de viaje. Estamos listos, señor. Pero le dijo al conductor que esperara. Y se quedó con las cartas unas cuantas horas más. Señor, se hace tarde. Le dijo al conductor que se fuera. Mezclando las cartas en la mesa, se sintió seguro de que estaba a punto de alcanzar un gran avance. Pero después de horas de lucha, exhausto, se quedó dormido. Y empezó a soñar. Y a medida que soñaba, la imagen empezó a hacerse más clara. De pronto se despertó y acomodó las cartas según el patrón que había soñado. Como resultado de su extraño sueño, Mendeleev resolvió el problema. Y esto es lo que se le ocurrió. Una tabla con los 63 elementos que conocía, todos dispuestos de una forma particular. Lo que hizo básicamente fue ordenarlos en forma creciente según su peso atómico, con una fila acá y otra acá y continuando así. Pero también logró unir todas las familias. Miren los metales alcalinos: litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. Estos son los que reaccionan tan violentamente con el agua. Luego los alcalinotérreos: berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario. Y sobre el otro lado los halógenos: flúor, cromo, bromo y yodo. Estaba tan seguro de que era correcto que también descubrió algo verdaderamente importante. Miren estos espacios. Espacios donde debería haber elementos, pero no existía ninguno. Entonces hizo una predicción. Dijo y se atrevió a decir que quizás estos son elementos que hay que buscar. Había muchos espacios. Había uno entre el aluminio y el indio y otro entre el silicio y el estaño. A los científicos no se los llama genios cuando quedan huecos o interrogantes en sus trabajos. Pero en este caso, esos huecos fueron cruciales. Esos huecos eran lo que todos habían fallado en descubrir, porque significaban las posiciones de los elementos que aún no habían sido descubiertos. Fue la primera persona que identificó las piezas faltantes del rompecabezas cuando dejó estos espacios. Y luego fue tan audaz como para predecir las propiedades de los elementos aún no descubiertos. Se rieron de él en los círculos científicos, hasta 5 años después, cuando alguien descubrió lo que iba a ser el galio, que encajaba perfectamente en el espacio que había dejado debajo del aluminio. Y 15 años después se llenó el siguiente espacio con el descubrimiento del germanio. Comparando el elemento faltante con los que lo rodeaban, Mendeleev había predicho perfectamente su color, punto de fusión y peso atómico. Bueno, llevó 20 años, pero se descubrieron elementos como el germanio y el galio que encajaron perfectamente en la tabla periódica, venerando el nombre de Mendeleev entre los gigantes de la ciencia. Todavía se puede usar la tabla periódica para realizar predicciones. Es, si les gusta, una lista de ingredientes del universo. Un libro de recetas que dice cómo mezclar las cosas y qué resultados se van a obtener. Curiosamente, Mendeleev no estaba solo. Casi en la misma época, un científico alemán llamado Julius Mayer se presentó con un esquema muy similar, pero Mayer fue olvidado. Mendeleev es famoso debido a que realizó esas predicciones audaces sobre elementos que serían descubiertos. En verdad se hizo tan famoso que hasta nombraron un elemento en su honor: Mendelevio. Existen muchas diferencias entre la tabla original de Mendeleev y la que se utiliza actualmente. Se descubrieron más de 40 elementos extra. Y ahora los nombramos más bien por número atómico y cantidad de protones en cada átomo que por masa atómica.
En la época de Mendeleev, nadie había demostrado siquiera que los átomos existían. Los electrones, neutrones y protones eran desconocidos. Mendeleev había descubierto una capa exterior sobre los secretos de la materia. Pero había más misterios esperando ser descubiertos. Hoy los científicos consideran que la mayor parte del universo consiste en una misteriosa sustancia denominada materia oscura. Tal vez deberíamos arrojar la tabla periódica por la ventana y darnos cuenta de que el 90% del universo podría estar formado por algo más que átomos. Y tal vez alguien que escuche este programa pueda ganar el próximo premio Nobel, determinando de qué está hecha realmente la materia oscura. Atención, señores pasajeros, el tren de las 19:30 ya se encuentra en Si plataforma. Mendeleev viviera hoy, hay una cosa que lo deleitaría. ¿Se acuerdan del galio? Ese elemento que él predijo que existía. Durante muchos años nadie pudo encontrarle un buen uso. Pero recientemente se descubrió que los compuestos de galio resplandecen con mucho brillo cuando los atraviesa una pequeña corriente. Y aquí es donde está el galio hoy. En la última forma de pantalla de video. La marca registrada de la era de la información. Gracias a Dmitri Mendeleev, transitamos un largo camino desde aquellos antiguos griegos, con sus tierras, agua, aire y fuego, 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 fuego. Bien, entonces sí me parece bastante importante este video. Disculpen que se me acaba la batería casi. Entonces como que nos complementa, ¿no? Todo lo que hemos visto en la teoría, todo lo que hemos visto en el aquí en el documento y lo cual ustedes también lo van a revisar nuevamente. Y ahora vamos a ver otro bastante cortito relacionado con otro video bastante corto relacionado con la reactividad de los metales. Sí, este es bonito también, muy corto. Whether you've left school or you're still at school, you can appreciate the sheer fun and mayhem that chemistry can be. There's so much to it. Bunsen burners, mixing chemicals. Very nice. Now, you may have been allowed to mix very small amounts of lithium with water. You may, if with a responsible adult, have mixed H2O with sodium. And you may, under very strict scientific control, have witnessed potassium mixed with water. But the odds are, if you have, it will only ever have been on one of those rubbish science videos. There you go, mate, present. Oh, these next two are the dog's nuts of the periodic table. They are, if you like, the king and queen of alkali metals. Mix these babies with water, stand well back, and watch the mayhem. And that's just what we're going to do. Mr. Tickle, bring on the rubidium. Here it is. Is that it? Well, it might not look like much, Richard, but it's a highly reactive metal. It's sealed in this glass tube under argon atmosphere conditions, just for safety. Right, so what's going to happen when you drop that in the water? Well, imagine, if you will, letting off a hand grenade in a bathtub. Righto, I'm off. Have that. Okay. Good luck. Okay, Tickle. Drop the rubidium in the water. Stand back, everybody. This one's going to be bad. 2 grams of rubidium will only react when our specially designed vial dissolves in the water, which gives John a few crucial seconds to get into our safety zone. Yes! Wow. That is more like it. Only on Brainiac do you get that kind of science. But I believe we can go one better. There is one more alkali metal we can legally use. Yes, Richard, cesium, the emperor of alkali metals, particularly nasty, could go off at any time. And that's it. Oh, yes. Brilliant. I like it already. Now, what's that going to do when it hits the water? Imagine a depth charge in a bathtub. Fair enough, mate. I'll leave you to it. Good luck. Thank you. Okay, John. Go for it. Warning, 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 extreme danger, clear the area.
As our cesium sinks in the water, the rapid generation of hydrogen gas should produce quite an explosion. And it does. Magnificent. And I think that concludes today's experiment. There is, I should say, one more, even more reactive metal, francium. But for some reason, they wouldn't let us have any of that. So, there you go. Today's lesson. Never mix alkali metals with water. Bueno, también era importante. Y aquí hay otro que les voy a pasar el link, porque tenemos que ver también el simulador. Y de pronto se nos va a hacer un poco aburrido solamente ver los videos. Así que les comparto el link para que lo revise usted en casa con más detalle. Bien, entonces ahora hemos visto la clasificación, las propiedades, la reactividad, la parte experimental. Sí, usted tendrá que ver todos estos videos, porque la información de algunos de estos videos lo usará o lo necesitará para el informe. Entonces tendrá que invertir su tiempo revisando estos videos, que son bastante bonitos. Bien. Sí, vamos con los simuladores. Entonces aquí tenemos un simulador que nos indica sobre la reactividad. Sí, este es el 1. Ninguno de estos dos tiene problemas y la hemos probado y lo vamos a revisar acá. Entonces aquí nos dará una idea de quiénes son más, el orden de la reactividad. Quién es más reactivo el uno que el otro. Primero vamos con este, disculpe, eso es más sencillo. Una vez que usted haya revisado el material y también haya revisado la teoría, más o menos usted ya tendrá una idea, o imaginándose en la tabla periódica. Aquí vemos los elementos, entonces usted simplemente lo toma y lo pone, por ejemplo, por acá, y resulta que no es. Y vamos a ver si es que es este, pues tampoco. Y así tendremos que ir viendo los que nos van a ir calzando. Si es que se queda acá, pues significa que ese será más o menos el orden. Obviamente ahorita estamos un poco adivinando, digámoslo así. Y miren, o sea, si el potasio está arriba del sodio. Entonces, eso usted tendrá que ir ordenando, y una vez que esté todos ordenados, ¿no? Todos llenos acá, usted tendrá que hacer una captura de la pantalla y poner como evidencia. No sé si ha notado, pues el sonido es un poco diferente cuando es y cuando no es. Sí, sí, eso será. Este es uno de los simuladores. Lo otro es este simulador de acá. Si este igual, usted aquí tiene la teoría, tiene el procedimiento y tiene la animación. Y tiene obviamente el simulador. Entonces aquí tenemos 3 soluciones. Sí, este es bastante sencillo. Y aquí tenemos los metales con los cuales nosotros trabajaremos. Hoy vamos a hacer, pues, por ejemplo, con el aluminio. Obviamente para su trabajo ya no era con el aluminio, sino con los que restan. Y aquí obviamente tendrá que estar las soluciones, ¿no? 3 diferentes soluciones. Vamos a ver. Sulfato de cobre, sulfato de zinc, y por default eso está repetido, entonces hay que estar cauteloso. Así ya tenemos cobre, zinc y nos falta hierro. Sí, entonces, disculpen, va en orden, ¿no? ABC, entonces la solución del vaso A será el sulfato de cobre, el sulfato de zinc, la solución B, y sulfato ferroso, la solución C. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Aquí ven ustedes la muestra, que ¿de qué sería en este caso la muestra? Chicos, ¿podría alguien decirme? ¿Se acuerdan? ¿Qué elemento es este? ¿O qué metal? Lo que ven aquí en el vidrio reloj. Hola, ¿están ahí? Carolina. Piliagua. Entendemos que si están conectados, pues están, chicos. No tengamos recelo. No sé si me equivoco. Ya. Si se equivoca, no se preocupe. O sea, para eso estamos aquí. ¿La ¿no sería? La fenolftaleína generalmente, bueno, sí, viene en polvito. Y ese polvito generalmente se lo mezcla con alcohol para que sea en solución. Y usted sabe que la fenolftaleína lo usamos como indicador. Sí, originalmente sí, la fenolftaleína viene en polvito, pero cuando nosotros estuvimos haciendo esto, tomando los metales, en este caso, ¿cuál le habíamos tomado? Usted mismo. Chicos, ¿alguien más? ¿Alguien más nos podría comentar? Igual, si se equivoca, pues no se preocupen, no estamos aquí para criticar negativamente, al contrario, o sea, usted aprende. Profe, ¿me podría repetir la pregunta? Es que creo que me confundí. Ya, ¿qué es esto que hay aquí? Así, directamente. Por lo explicado, ¿qué es esto que hay aquí? ¿Qué metales? Aluminio, profe. Aluminio. ¿Por qué es aluminio? Es aluminio, ¿pero por qué? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? Cualquiera. Es el metal selecto, como dice ahí. Exacto, ese es el que yo escogí. Si ven aquí dice el metal escogido o seleccionado, pues es de aluminio. Entonces, obviamente, esto es aluminio. Sí, eso, chicos, solamente es cuestión de ver y nada más. No tengamos ese recelo de equivocarnos. Sí, claro, o sea, van a ver ustedes, por ejemplo, he cambiado a zinc y es un poco diferente. Sí, obviamente el simulador es bastante listo y tiende a ser a lo más real posible. Si el hierro, por ejemplo, tiene más o menos ese color, el cobre tendrá este color. Sí, entonces esos, chicos. Ahora, como eso ya sabemos que es del aluminio, porque aquí lo dice, tenemos que dar un clic y no soltarle y arrastrar a cada uno de los recipientes, ¿no? De las soluciones. Y ahí dice que, bueno, debemos esperar 1 hora. Y usted tendrá que estar muy atento a ver qué pasa. O sea, si algo pasa, no pasa nada. Si algo pasa, no pasa nada, pues es la reacción. O sea, reacciona o no reacciona. Y ahora vamos acá. Si esperamos 1 hora, o sea, en el simulador, simula que es 1 hora. Pues en la vida real obviamente no es 1 hora. Y se observa, ¿no es cierto? Si ha pasado algo o no. Ahora vamos en la última solución. Y ustedes pueden observar, ¿no? Que sí, algo ha pasado. Y ahora, ¿cómo me doy cuenta de cuál es, en cuál reacciona más rápido, en cuál reacciona o no reacciona? Sí, entonces tendríamos que ir anotando en un cuadrito o en algo aparte, ¿no? Para más o menos ver. Y tendríamos que ser estar muy concentrados en ver qué pasa en cada uno de estos. Y dice, no, aquí en la solución es más rápido. Entonces anoto ahí. Sin embargo, el simulador es
es bueno con nosotros y nos da información. Aquí en estas I's que ustedes pueden ver, pueden dar un clic y le da la información, ¿no? Y le dice realmente qué es lo que pasa. Entonces, de acuerdo a esto, usted hará con los demás elementos, sí, y también hará el resultado. Entonces usted viene, disculpe, esto obviamente usted tendrá que previamente verlo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el metal más reactivo? Una vez que ya haya notado, haya hecho esto, pues usted tendrá, podrá escoger cualquiera de estos. No cualquiera, el que cree, el que es. Y si es que estamos en lo correcto, pues me va a dar un visto. Sí, y si no, pues me dará una X, así. Entonces, bueno, eso es del aluminio. Y luego, pues, el menos reactivo. Sí, no sé cuál será el menos reactivo. Se me ocurre que es este, ¿no? De acuerdo a lo que yo haya visto acá. Entonces, sí, ese cobre ha sido el menos reactivo. Y aquí va a haber el orden de reactividad. Entonces, ¿cuál será? Se me ocurre, ¿no? Así. Si es que no es igual, pues me sale una X. Sí, y la idea no es que estemos adivinando, ¿no? Poniendo 1, 1 hasta que me salga, sino ir comprobando con esto con lo que cada uno vaya haciendo, ¿no? Ahora vamos a ver, por ejemplo, disculpe. Obviamente tendrá que hacer un reset por aquí. Una vez que haya acabado con eso, y pueden empezar con los demás. Con el zinc, con el cobre y con el hierro. Esto es para que esté mejor, esté más claro el panorama. Tenemos aquí la teoría, y usted lo puede revisar, ¿no? Y aquí también le indica un poco de la tabla de reactividades. Sí, incluso esto le puede ayudar para llenar su informe. Sí, aquí tiene bastante información. Y aquí también le habla, creo que sí les comentamos al inicio, ¿no? Sobre los grupos y los bloques de la tabla periódica, ¿no? Este es el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. Y aquí le habla de las características, creo que también le habla de las propiedades, sí. De lo que les comentaba, ¿no? Las propiedades físicas de los metales, dicen que son buenos conductores del calor y la electricidad. Sí, dicen que en los metales los iones están más cerca y son los responsables de la conductividad. Son muy buenos, tienen altos puntos de fusión y ebullición. Sí, son maleables y dúctiles. Ellos no, estos pueden doblarse, ¿no? Y estirarse sin romper, without breaking, sin romperse. La mayoría de los metales pues están muy unidos. Los átomos, sí, estos tienen alta densidad, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como está todo en inglés, igual si es que alguna cosa no entendemos, pues usted es bastante listo y sabe cómo traducirlo, y es bueno hacerlo porque así también uno va como que aprendiendo un poco más de la parte del lenguaje científico desde nuestro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista químico. Eso es importante. ¿Qué más tenía que comentarles? Creo que por el momento nada más. Ahora pues las actividades en casa, damos un clic acá y nos venimos aquí. Y aquí nos habla, ¿no? De qué es lo que está detallado, ¿no? De qué es lo que nosotros debemos hacer en casa. Entonces, lo va a hacer, ¿no? Esto del fósforo rojo, en este caso el fósforo en realidad es rojo, llamémoslo así, porque hay el fósforo blanco y el fósforo rojo, pero esto, lo que ven aquí, las cabecitas rojas, es como el colorante. Y también hay unas de, creo que color azul, y también hay de color café.
Pero todas estas son rojo. O sea, químicamente es el fósforo rojo, no el fósforo blanco. Porque el blanco generalmente no es muy estable. Pero pues sí, este es el que se usa. Entonces, si lo logra usted conseguir para su trabajo en casa, pues está bien. Si no, pues cualquier otro fósforo, cualquier de otro color, pues está bien también. A la final sigue siendo fósforo rojo. Sí, aquí tiene todo en detalle, pues es para no perderse, para que usted pueda hacer su informe que está acá. Entonces aquí tendremos que ir llenando nuestras actividades, ¿no? que nos solicitan aquí, pues propiedades físicas de los observadas en el video. Usted va a ver ahí en cada uno de los videos y que encaje con lo que aquí dice, ¿no? Esto, ¿qué más? La reactividad de los elementos alcalinos, igual todos están aquí, ¿no es cierto? Y usted va a ver que son, incluso ya hemos visto. Es más, también les paso este ya les pasé, este también les paso ahora mismo. Otra guía. Vamos a hacer acá. Está en la presentación. Y este también les paso. Bien, ahí ya tienen información para su deber. Entonces esto nos cerramos, el catálogo, esta la reactividad también ya lo vimos. Esto sí tiene en su material de trabajo, este simulador también. Aquí puede también usted ver el procedimiento. Sí. Ojo que esto también podemos hacerlo en presencial, entonces sí, por eso aquí le ponen el procedimiento, es para hacer en presencial, y aquí le dicen el procedimiento para el simulador. Bien, por aquí tiene una animación, tiene un video, usted lo puede revisar a más detalle en casa. Bien, ahí tiene la receta para hacer el deber. ¿Qué más? Y el informe como tal. Como usted sabe, usted tiene que bajarse y hacerlo en su ordenador para que no haya distorsionamiento de las celdas y estas cosas. Bien, igual, así que ustedes van a... Toda esta información que ustedes están solicitando o necesitando aquí, pues tendrán que verlo, investigar y ver también en los videos. Pues no les va a ser muy difícil. Por ejemplo, esto, ¿qué pasa si yo mezclo esto con esto? Precipita o no precipita, todo eso está en los videos que tendrá que trabajar usted revisando esto. Esto tendrá que ver en libros, en la web. Sí tendrá que investigar, ¿no? Qué pasa con cada una de estas cosas si mezclo en este caso el potasio con el agua, el sodio con el agua. Sí, en esto más o menos el video, en uno de los videos que le pasamos, ahí está qué pasa cuando lanzan muchos bloques, creo que son los soldados norteamericanos, no sé, no recuerdo en qué año, pero ahí es lo que pasa, ¿no? Ahí también ustedes van a ver un poco más allá, qué pasa ya desde el punto de, qué habrá pasado en ese lago desde el punto de vista ambiental, ¿no? Con la fauna de ese lago en este caso. Bien, entonces aquí podrá fácilmente ir llenando cada una de estas reacciones, y lo que aquí tiene que estar cuidadoso con los estados de agregación, ¿no? Así que son sólidos, líquidos, gaseosos, y tendrá que ir poniendo en cada uno de ellos. Bien, propiedades físicas. ¿Alguien tenía inquietud? ¿No? Ok.
Aquí pues ya tendremos que ir llenando lo que nosotros vamos haciendo en casa. Individual, grupal. Aquí las actividades del simulador. Sí, de los dos, ¿no? Del Ediolabs y de EducaPlus. Y esto sería todo, chicos. Es un trabajo que sí hay que invertir un poquito más de tiempo que en los anteriores, pero no es nada complicado. Entonces, eso sería por el día de ahora. Dejaré de compartir. No sé si tienen alguna inquietud, algún comentario. Sí, dice, en la anterior prueba hubo una meca que no nos marcó. ¿Cuál? Chuta. Le voy a compartir de nuevo. ¿De dudas de este informe, algo así? ¿Hola? No, profe, era de la prueba. De la prueba. Ah, ok. ¿Qué dudas tenía de la prueba? Que había una pregunta que no marcó. Ah, era la última prueba, ¿verdad? Sí, profe, la última prueba que dimos. ¿Y eso les pasó a todos, chicos? Sí, profe, a todos los estudiantes directamente por Teams. Ok, no se preocupen, o sea, si no marca, pues es nuestro error y eso no significa que usted tiene que pagar las consecuencias de nuestro error. Obviamente es un error involuntario, a veces no entendemos qué no pasa, pero es obviamente que algo hemos hecho mal nosotros, porque el sistema está creado por el hombre, en este caso por nosotros. Y pues, como todos, ¿no? Cometemos errores, chicos, así que no se preocupen, honestamente esa prueba todavía no lo he revisado, así que cuando ya lo revise, pues la pregunta que no les haya dado solución, pues tendrán la nota, el 100% de la nota en esa pregunta. ¿De acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes por avisarnos. Bien, si no hay más inquietudes, no hay más comentarios, pues, doctora, eso sería por mi parte. Siempre agradezco por la oportunidad de poder compartir con ustedes y con usted, doctora. Muchas gracias, Cristian. Igualmente es una oportunidad para poder compartir el trabajo. En todo caso, si es que no hay preguntas, se supone que todo está entendido. Y para eso usted también tiene los videos para poder repetir, inclusive el video de esta explicación. Entonces, sin más, agradeciéndoles mucho su participación, a usted, Cristian, y a los señores estudiantes por estar aquí en esta reunión, y deseándoles que tengan un buen fin de semana, que les vaya bien en el cuestionario de hoy, y por mí que tengan una buena tarde. Termino la grabación. Zaira. Sí, disculpe, una preguntita respecto a los cristales. Es que los míos ya están más o menos a 3 milímetros 4. No sé si ya los puedo sacar porque aún el agua no se ha consumido totalmente, pero ya sí están grandecitos para sacarlos y ponerlos ya en la piolita. No sé si estén bien ese tamaño para ya poder colocarlos o dejo que toda el agua se consuma. Doc, no sé Está si tiene... bien. No, a ver, gracias, Cristian. Ya están listos. Si ya tienen 3, 4 milímetros, están excelentes, porque hasta de 2 milímetros hemos podido ver cómo se pueden ya cultivar, digamos, o es decir, extraer de la solución madre. Y usted toma ese cristalito y lo coloca en el vaso con la piola, con el hilito, y les deja nuevamente en una solución asegurándose que está saturada. No le vaya a poner ni caliente ni insaturada, porque ahí se le disuelve el cristal que ya se lo formó. Entonces esa precaución hay que tener.
Y para eso usted ya conoce el mecanismo para asegurar que la solución sea saturada. ¿Listo, Zaira? Sí, profe, muchísimas gracias. Era eso. Ya, entonces, si no tienen más preguntas a propósito de los cristales, ¿alguien que también quiera hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces nos despedimos y a las 2:30 es el cuestionario, ¿no? Sí, así Ya, es. entonces, que les vaya muy bien y tengan una buena tarde nuevamente.